Hola a todos, ¿cómo están? Me encontraba leyendo el libro Dogma y Ritual de la Alta Magia del ocultista francés Eliphas Levi, y en sus escritos se nombra a un personaje de la historia muy peculiar llamado Apolonia de Tiana, y es de quien quiero hablarles un poco hoy. A lo largo de la historia han existido figuras que parecen moverse en una frontera incierta entre la filosofía, el misticismo y la leyenda. Una de ellas fue este señor, Apolonio de Tiana, considerado por algunos un filósofo y por otros un mago poseedor del gran arcano de la alta magia. Las fuentes antiguas sitúan su nacimiento aproximadamente entre los últimos años antes de Cristo y las primeras décadas del siglo primero, por lo que su vida transcurre plenamente durante el periodo del Imperio Romano temprano, la misma época histórica en la que vivió Jesús. Su nombre fue ampliamente conocido durante siglos en el Imperio Romano, pero con el paso del tiempo terminó siendo desplazado de la memoria cultural de Occidente. Apolonio nació en la región de Capadocia, dentro del imperio. Desde joven se dice que mostró inclinación hacia una vida ascética y filosófica. Se vinculó al neopitagorismo, corriente que retomaba las enseñanzas atribuidas a Pitágoras, la disciplina interior, vegetarianismo, el silencio ritual, la purificación del alma y una visión espiritual de la existencia muy particular. Apolonio defendía una moral ascética basada en el dominio de las pasiones y en el rechazo al sacrificio de animales. Consideraba que la violencia contra los seres vivos producía una degradación espiritual del hombre y alejaba a la conciencia de su purificación interior. Para los pitagóricos, el ser humano no podía reducirse al cuerpo físico. La vida tenía un carácter profundamente metafísico y el alma era considerada inmortal. Las fuentes antiguas afirman que Apolonio viajó extensamente por Oriente. La tradición transmitida por Flavio Filostrato sostiene que atravesó Persia y llegó hasta la India en búsqueda de sabiduría espiritual. Allí habría convivido con yogis y sabios orientales, aprendiendo doctrinas relacionadas con la contemplación, el dominio interior y la naturaleza profunda de lo que hoy día llamamos conciencia. Diversas tradiciones sostienen que esas influencias orientales reforzaron todavía más su visión ascética y su rechazo a los sacrificios rituales de animales, pues concebía la vida como una manifestación de una realidad espiritual única presente en todos los seres. Más allá de las exageraciones legendarias que se acumularon alrededor de su figura, resulta importante comprender que la imagen de Apolonio siempre estuvo asociada a la idea de un hombre que buscaba el conocimiento espiritual más allá de las fronteras culturales de Occidente. En las narraciones sobre sus viajes aparece constantemente el tema del autoconocimiento y de la purificación de la mente como camino hacia una comprensión más profunda de la realidad. Con el tiempo, su figura adquirió una fama extraordinaria dentro del Imperio Romano. Fue visto como maestro espiritual, filósofo, sanador y hombre santo. Precisamente por esa influencia terminaría convirtiéndose también en una figura incómoda. Cuando el cristianismo comenzó a consolidarse institucionalmente dentro del imperio, Apolonio empezó a ser considerado problemático por ciertos sectores religiosos. Algunos autores paganos llegaron a comparar sus milagros y enseñanzas con los de Cristo, lo que provocó fuertes reacciones por parte de la ortodoxia cristiana posterior. Por tanto, muchos textos relacionados con Apolonio desaparecieron, sus escritos fueron destruidos y gran parte de las referencias sobre él quedaron reducidas a fragmentos dispersos. Por esa razón, hoy resulta difícil separar completamente la historia de la leyenda. Sin embargo, entre los pocos fragmentos atribuidos directamente a Apolonio, existe una carta particularmente importante,
la carta dirigida al gobernador Valerio tras la muerte de su hijo. Ese texto resulta extraordinario porque permite vislumbrar una concepción radical acerca de la vida del ser humano, de Dios y de la muerte. La carta dice lo siguiente: nadie muere realmente, solo lo aparenta, del mismo modo que nadie nace, aunque parezca entrar en este mundo. Cuando la conciencia pasa del espíritu a la materia, decimos que un alma ha llegado a existir, y cuando pasa de la materia al espíritu, decimos que un alma ha dejado de existir. En realidad, nuestra esencia divina nunca nace ni se destruye. Es un error afirmar que, porque una persona puede ser vista por nuestros ojos, existe, pero que cuando ya no puede ser percibida por nuestros sentidos físicos, deja de existir. La gente no comprende que, si bien un niño es traído al mundo por sus padres, no es creado por ellos. Solo Dios existe, asumiendo los nombres y formas de seres individuales. Algunos lloran cuando Dios se retira de una forma para regresar a su esencia eterna, aunque Dios solo ha cambiado de lugar, no de naturaleza. En verdad, no debemos lamentar la muerte de otro, sino honrarla. La carta comienza con una afirmación que contiene prácticamente todo el núcleo de su pensamiento. Nadie muere realmente, solo lo aparenta, del mismo modo que nadie nace. Toda la estructura filosófica del texto puede empezar a comprenderse desde esa frase. Para la percepción ordinaria, nacer significa comenzar a existir y morir significa dejar de existir. El ser humano suele identificarse completamente con el cuerpo visible y con la continuidad psicológica de su personalidad. Sin embargo, Apolonio cuestiona precisamente esa identificación. Cuando afirma que nadie nace ni muere, está diferenciando entre la apariencia sensible y la esencia profunda del ser. El cuerpo aparece, el cuerpo desaparece, el cuerpo cambia. Pero aquello que hace posible la existencia del ser humano no quedaría reducido al cuerpo. Según la carta, lo que llamamos nacimiento sería solamente el paso de la conciencia del espíritu hacia la materia, y lo que llamamos muerte sería el retorno desde la materia hacia el espíritu. Eso significa que para Polonio, el nacimiento no constituye un inicio absoluto del ser, así como la muerte tampoco representa su destrucción definitiva. La existencia corporal sería únicamente una manifestación temporal de algo más profundo. Aquí aparece uno de los puntos centrales de toda la reflexión. El cuerpo no define completamente el ser verdadero del hombre. El cuerpo sería la forma visible mediante la cual algo más profundo se expresa temporalmente en el mundo. Sin embargo, aquí es importante hacer una distinción. La carta de Apolonio no desarrolla explícitamente una teoría psicológica del yo en los términos modernos en que hoy podríamos formularla. Parte del análisis que sigue corresponde más bien a una interpretación filosófica personal inspirada por el texto. Al escuchar a Apolonio decir que nadie nace ni muere y que la esencia divina permanece detrás de las formas, me resulta inevitable pensar en ciertos filósofos y maestros modernos que consideran el yo como una estructura funcional creada por la experiencia. Figuras que hemos tocado tanto en este canal como U.G. Krishnamurti, este filósofo y pensador espiritual indio, e incluso algunas corrientes contemporáneas de psicología y filosofía de la conciencia, han planteado que el yo no constituye una entidad fija o eterna, sino una construcción formada mediante recuerdos, emociones, lenguajes, deseos y continuidad psicológica. Desde esa perspectiva, el yo sería el acumulado de experiencias corporales, emocionales y mentales que organizan la vida individual de una persona concreta. El cuerpo daría forma visible, el yo organizaría la experiencia individual de ese cuerpo, de esa forma. Pero detrás de ambos existiría todavía una dimensión espiritual más profunda. Por eso,
Al leer la carta de Apolonio, interpreto que el yo podría entenderse como un instrumento temporal mediante el cual la conciencia se expresa durante la existencia corporal. El yo organiza la experiencia humana, pero no necesariamente constituye la realidad última del ser. La parte más profunda de la carta aparece cuando Apolonio afirma, solo Dios existe, asumiendo los nombres y formas de seres individuales. Esta frase transforma completamente la manera habitual de entender la relación entre Dios y el ser humano. Dios ya no aparece simplemente como un creador separado del universo, sino como la realidad misma que sostiene toda la existencia. Los individuos existirían, pero de manera relativa y transitoria. El cuerpo sería la forma, el yo sería la organización temporal de la experiencia de ese cuerpo, pero el espíritu sería el fundamento del ser, y ese espíritu tendría su raíz en lo divino. Aquí puede entenderse mejor la intuición central de la carta. Dios sería la vida misma, el principio espiritual que hace posible que los entes existan. El ente sería la forma individual concreta, pero el ser, entendido como fundamento espiritual y divino, sería aquello que permite que el ente sea. La vida humana aparecería entonces como la unión entre una forma corporal, una conciencia individual y un fundamento espiritual universal. La existencia sería la manifestación temporal de una realidad divina dentro de una forma concreta. Por eso Polonio afirma que cuando alguien muere, Dios simplemente se retira de una forma visible y regresa a su esencia eterna. La naturaleza divina no desaparece, solo cambia la forma mediante la cual se manifestaba. Por eso escribe que Dios ha cambiado de lugar, no de naturaleza. La esencia permanece idéntica, aunque las formas aparezcan y desaparezcan. Aquí la muerte deja de entenderse como aniquilación absoluta. La muerte sería más bien un cambio de manifestación de lo divino. El sufrimiento humano surge cuando se cree que la desaparición del cuerpo equivale a la desaparición total del ser, pero para Polonio, lo visible constituye solamente una forma temporal asumida por una realidad espiritual mucho más profunda. La carta deja entrever entonces una metafísica donde nadie nace realmente, nadie muere realmente. El yo es una estructura temporal, el cuerpo es una forma visible y Dios constituye la única realidad eterna manifestándose en múltiples seres. En este punto aparece también la posibilidad de la reencarnación. Aunque Apolonio no menciona explícitamente la reencarnación en la carta, el contexto neopitagórico de su pensamiento vuelve muy probable que aceptara alguna forma de transmigración del alma. Los pitagóricos sostenían que la conciencia podía atravesar distintas formas corporales y que el alma sobrevivía a la muerte física. Además, las tradiciones sobre su estancia con yogis orientales muestran un contacto con doctrinas donde la continuidad de la conciencia, más allá del cuerpo, ocupaba un lugar central. Sin embargo, la carta parece ir todavía más lejos que una simple supervivencia individual. Lo verdaderamente eterno no sería únicamente el yo personal, sino la realidad divina que se expresa a través de todos los seres. La individualidad existiría como manifestación temporal, no como separación absoluta. Algo semejante a una ola en el océano. Posee forma propia durante un instante, pero jamás estuvo separado del mar. Por eso Apolonio no intenta simplemente consolar emocionalmente al gobernador Valerio. Lo que hace es mostrarle una manera completamente distinta de comprender la existencia. El hombre sabio, según la carta, debe gobernarse primero a sí mismo antes de pretender gobernar a otros. El dominio interior aparece aquí como consecuencia de una comprensión espiritual de la realidad. Quien entiende la naturaleza profunda de la vida y de la muerte ya no queda completamente sometido al sufrimiento producido por el cambio de las formas. Quien entiende la naturaleza profunda de la vida y de la muerte ya no queda completamente sometido al sufrimiento producido por el cambio de las formas. Apolonio
terminó convirtiéndose en una figura casi borrada de la memoria occidental. Muchos de sus escritos desaparecieron y gran parte de las referencias sobre él fueron destruidas o marginadas con el paso de los siglos. Sin embargo, incluso los pocos fragmentos que sobrevivieron permiten descubrir un pensamiento extraordinariamente profundo. En ellos aparece una idea radical. El hombre no sería un individuo separado que simplemente posee espíritu, sino el lugar temporal donde la realidad divina toma forma. Quizá por eso sus palabras continúan resultando tan reflexivas siglos después. Nadie nace realmente y nadie muere.